Quiero darle una felicitación a todas las madres en este mes conmemorativo, aunque el Día de la Madre es todos los días. Pero bueno, aprovechando la circunstancia, damos un saludo a todas las madres en su mes. Gloria al Señor. Que el Señor les dé fuerza, fortaleza, que el Señor les abra puertas de victoria, que el Señor les dé mucha salud, mucha bendición y sobre todo en este año que no ha sido un año fácil, pero Dios nos sacará adelante. Así que le damos un saludo a todas las madres a esta hora de la tarde. El Señor les bendiga. Bueno, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a la palabra de Dios entonces. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 22. Es el texto base. Mateo capítulo 27, versículo 22. Vamos a la palabra del Señor. Todos con la Biblia. No fue posible poner la canción, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver si al final lo logramos. Bien, Mateo capítulo 27, versículo 22. Vamos a la palabra de Dios con el tema la complejidad del Evangelio. Dice Mateo 27, 22, dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Voy a repetirlo. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos respondieron, sea crucificado. Oremos. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, en este momento aquí estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder llegar a muchos hogares y poderles compartir tu palabra. Padre, te pido en este momento que tu Espíritu Santo venga y tome el control de mi vida, de mi voz, y ven a hablar a tu pueblo, Señor. Ven a edificar a tu iglesia. Enséñanos, Señor, este tema tan precioso que es por el cual estamos aquí, adorándote. Es por el cual, Señor, estamos aquí, porque te amamos. Es por causa de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Esa buena noticia del Evangelio llegó a nuestro corazón y nos cambió y nos transformó. Y por eso, Señor, es que amamos tu palabra. Te pido, Señor, que en los minutos que vamos a meditar, prepara tus ovejas, Señor, porque tu palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oh, Señor, que esta palabra salve las almas, que esta palabra pueda corregir al que está en pecado, que pueda, Señor, restaurar, fortalecer a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice tu iglesia, bendice a cada persona, bendice las naciones de la tierra, Señor. Que tu misericordia, que tu bondad, tu amor, Señor, repose en este momento sobre el mundo. Oh, Señor, apelamos a tu misericordia. Bendice, Señor, que mientras estemos predicando tu palabra, enfermos sean sanados, personas oprimidas sean liberadas, que el descarriado vuelva al redil, que almas, Señor, se conviertan a ti en estos tiempos finales. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos entonces, bendito sea el Señor, a la palabra. En Mateo capítulo 27, versículo 22, Pilato le hace una pregunta al pueblo. ¿Qué haré con Jesús? Aquel que ustedes llaman el Cristo. Y toda la gente respondió, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Amigos, el
tema principal del Evangelio es el Señor Jesucristo. No hay Evangelio sin la persona del Señor Jesucristo. Es imposible. El Evangelio bíblico tiene como personaje principal Cristo Jesús. Y yo creo que muchas personas que me ven ahora necesitan hacerse esta pregunta que Pilato les hizo al pueblo en aquel tiempo. ¿Qué haré con Jesús? Yo creo que esa es la pregunta, una de las preguntas bases del Evangelio. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Puedo profundizar un poco más la pregunta. ¿Qué haré con el Evangelio? Porque, repito, al hablar del Evangelio es hablar de Jesús. Hablar de Jesús es hablar del Evangelio. ¿Qué voy a hacer de Jesús? En ese tiempo, repito, la gente dijo crucifíquenlo, o sea, lo rechazaron. Entonces vamos a partir de ahí. ¿Por qué muchos rechazan el Evangelio? O en otras palabras, ¿por qué muchos rechazan a Cristo Jesús? ¿Por qué hay veces predicamos el Evangelio y mucha gente se burla? Otros simplemente nos dicen, más adelante te oigo. Otros simplemente no nos quieren ni siquiera oír. ¿Por qué muchos rechazan a Jesús si Él es el Salvador? ¿No se ha hecho esta pregunta, amado? Pues yo quiero responderla en esta transmisión. ¿Por qué muchos de nosotros, sabiendo que el Evangelio trae paz, trae vida eterna, trae salvación, por qué muchos lo rechazan? ¿Por qué muchos le dan la espalda al Evangelio? Bien, para entender esto, tenemos que ver el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es la matiz del Evangelio? Y el mensaje del Evangelio es lo mismo que Cristo Jesús transmitió cuando estuvo en la tierra. Y a esto nosotros le llamamos la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Usted que tiene una libreta, apunte. El mensaje del Evangelio es el mensaje o la palabra de la cruz. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1, 18. La palabra de la cruz, ese es el Evangelio. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, o sea, a nosotros, es poder de Dios. Amigo, el Evangelio, desde que empezó con el Señor Jesucristo, ha sido irracional para el ser humano en sí. El mensaje del Evangelio, o sea, la palabra de la cruz, es completamente irracional, hablándolo humanamente. Yo creo que esa es uno de los motivos por el cual muchos rechazan a Jesús. Por ejemplo, en la época de Cristo habían varias culturas, pero las más predominantes eran los romanos, los judíos y los griegos. Estos eran predominantes en aquel tiempo. Y el Evangelio fue predicado para este tipo de personas. Por ejemplo, los griegos tenían sus propios dioses. Los romanos tenían sus propios dioses. Por ejemplo, un dios griego es Zeus. Tenían a Zeus. Y los romanos tenían a Júpiter, el cual era el padre de los dioses y de los hombres, principalmente el dios de Olimpo. Dioses inventados por aquellas culturas. Tenían a Cronos, los griegos, pero también tenían a Saturno,
que era el dios del tiempo, el padre de Zeus, que pertenece a la raza de los titanes. Eso según la cultura de los griegos. Ellos tenían a varios dioses, por ejemplo, Apolo, dios griego, y en Roma tenían a Febo, el dios del sol. Por ejemplo, a Eros. Los griegos tenían un dios llamado Eros, claro, inventado por ellos, que era el dios del amor, y los romanos tenían a Cupido. Cupido era el dios del amor de los romanos y Eros era el dios del amor de los griegos. Entonces, en esa época que Cristo caminó sobre la tierra, existían muchos dioses, cada dios para cada situación. Tenían un dios para los cultivos de la tierra, tenían un dios para la fertilidad, tenían un dios para los astros. Entonces era una cultura llena de dioses. Y con razón el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1, verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza o en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso era lo que hacían los romanos. Inventaban un dios y le daban forma de ave, de animal, y lo adoraban. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, negaron al Dios creador del cielo y de la tierra, y simplemente comenzaron a hacer estatuas semejantes a hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles, y los colocaban en ciertas partes de la ciudad y los adoraban. Lastimosamente, la cultura romana fue aquella que en los tiempos del emperador Constantino fue muy influyente. Por eso existe hoy el catolicismo romano, y por eso usted va a ciertas iglesias donde ve estatuas. Eso viene de la cultura romana. Desafortunadamente, pues la gente en su ignorancia adora las esculturas, estatuas de santos, pero la Biblia es enfática cuando dice que no debemos hacernos imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni en la tierra, ni las debemos adorar. Pues todo eso empezó, eso se metió en la iglesia tradicional desde la época del emperador Constantino, que es aquel emperador que se convierte, entre comillas, al evangelio, y mezcló la cultura romana con el evangelio, hizo una mezcla, y de ahí se inicia la iglesia tradicional. Por eso, repito, en esas iglesias hay estatuas y un montón de costumbres que están completamente contradiciendo la escritura, y cuando usted va a analizarlas, vienen de ese imperio romano. Son costumbres del imperio que fueron mezcladas con el evangelio. Bueno, los apóstoles tuvieron que predicar en esos tiempos. La iglesia primitiva tuvo que predicar en esos tiempos el evangelio. No era fácil decirle a esa gente que había un solo Dios, cuando ellos tenían un Dios para cada cosa. Predicar el evangelio en ese tiempo, señores, era muy difícil. Repito, ellos tenían un Dios para cada situación, y el evangelio se lo predica un solo Dios verdadero. Ahora, decirles a los romanos que Jesús, que es el personaje principal del evangelio, era el Salvador, eso era algo impensable, sabiendo que ellos mismos habían crucificado al Señor Jesucristo. Decirle que su Dios era aquel que ellos habían crucificado, eso era una locura. Predicar el evangelio a un romano y decirle: mire, ese que ustedes crucificaron, ese que ustedes humillaron, ese es Jesús, es Dios, quien se encarnó y se hizo hombre para darnos la salvación. Impensable. Por eso los romanos rechazaban el evangelio. Los griegos, que les encantaba la sabiduría, decirle que el Salvador se dejó crucificar,
impensable. ¿Ahora pueden entenderlo? Ellos estaban acostumbrados a crear dioses poderosos, Zeus, repito, Eros, Demeter, Hermes, Afrodita, Artemis, dioses invencibles. Y decirle que el Dios del Evangelio, el Dios de los cristianos, se dejó crucificar, eso era una burla. Entonces, por eso el tema de hoy es la complejidad del Evangelio. ¿Cómo entender? ¿Cómo yo creí en el Evangelio? ¿Cómo usted, amigo que me ve, creyó en el Evangelio? ¿Cómo hicimos para recibir y creer? ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué otros rechazan? ¿Por qué otros dicen, ¿cómo voy a creer en uno que se dejó humillar por el imperio de ese tiempo? Ya le voy a explicar por qué. Ahora, en Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Imagínese usted diciéndole esto a un romano. En ese tiempo de Jesús era muy obvio la esclavitud. Ser esclavo de alguien era muy humillante. Y Jesús predicaba, si alguno me quiere seguir, se tiene que negar a sí mismo. Tiene que tomar la cruz, o sea, sufrimiento, y debe seguirme. Señores, si usted le predicaba esto a un romano, a un griego, inclusive a un judío, lo rechazaban y decía, ¿cómo yo tengo que negarme a mí mismo? ¿Cómo así? Tengo que ser esclavo de Jesús, porque eso es lo que significa el versículo 24 y 25 de Mateo. Jesús estaba diciendo que debemos someternos a Él. Oh, esto era impensable, esto era un insulto para un romano. ¿Un romano someterse a un judío? ¿Un romano someterse a un judío cuando Roma era el imperio? Ahora comprenden por qué el Evangelio es tan complejo. Ahora comprenden por qué muchos rechazaban a Jesús en aquel tiempo. Avancemos. En el libro de Juan, capítulo 1, en Juan capítulo 1, versículo 11, la Biblia dice allá que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del pueblo judío, ya no está hablando de los romanos, no está hablando de los griegos, está hablando del mismo pueblo, de la nacionalidad del Señor Jesucristo. Dice que fue a los suyos y los suyos no le recibieron. Imagínense, rechazaron al Mesías. No podían comprender, no podían entender cómo ese Jesús crucificado, hijo de un carpintero, podría ser su Mesías. Repito, amigo, creer en el Evangelio es algo sobrenatural y ya les voy a decir. ¿Por qué nosotros creemos en Jesús? ¿Por qué nosotros amamos al Señor? ¿Por qué usted y yo, amigo y hermano, decidimos seguir a Cristo y dejar algunas cosas por causa de Él? ¿Será que fuimos más inteligentes? ¿Será que nos presentaron un evangelio con más detalles? ¿Será esa la respuesta? Pues creo que no. Ya les diré por qué tú y yo creímos en Jesús y por qué hay otras personas que lo rechazan y le dan la espalda. El evangelio, la palabra de la cruz, es un mensaje inalcanzable, humanamente hablando. Humanamente hablando es inalcanzable. O sea, no se puede comprender humanamente. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, 20 y 21, escuche lo que dice. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y mira las preguntas que vienen acá. ¿Dónde está el sabio? Es como un desafío. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
los escribas eran gentes muy inteligentes, conocían la letra, sabían muy bien las leyes. Y dice el apóstol Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pablo lo que está diciendo es, tráiganme los más sabios que hay. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Ojo, pues ya que en la sabiduría de Dios, escuchen, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oh, amados, presten atención a esto. Por más sabio que una persona sea, por más inteligente, no puede comprender este evangelio. Porque este evangelio tiene un mensaje que para captarlo tiene que ser revelado al corazón del hombre. Usted puede poner la persona más sabia en algunas áreas, astronomía, ciencia, y usted le puede explicar el evangelio y lo rechazan. Porque el evangelio no se puede entender completamente, humanamente hablando. Podemos entender el evangelio cuando la gracia de Dios viene a nosotros y nos revela ese evangelio al corazón. Por eso, repito, el mensaje de la cruz o el mensaje del evangelio es inalcanzable humanamente. No se puede entender. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Por eso es que sacan programas por ahí de gente negando a Dios, gente burlándose del evangelio, los sabios, los científicos, aunque claro está, tenemos muchos científicos que son cristianos. En la NASA y en muchas partes donde hay un alto intelecto, tenemos cristianos. Pero en la mayoría de físicos, de científicos, niegan a Dios. Y hacen programas donde quieren lograr distorsionar la creencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que no encontramos pruebas. No las van a encontrar. La Biblia dice que Dios escondió toda esta sabiduría del mundo y se la reveló a los niños. ¿De qué niños está hablando? De su pueblo, de sus hijos. Si usted ha logrado entender el evangelio, si usted ama al Señor con su corazón, no crea que usted fue más inteligente que los demás. No piense que usted fue más listo y por eso comprendió el evangelio. No, lo que pasa es que Él en su gracia te abrió el entendimiento. Fue algo sobrenatural. Por eso tú crees en lo que crees. Por eso oras. Por eso amas a Dios. No porque usted se le dio la gana ser cristiano. No porque usted es más listo y más inteligente o porque el predicador que te enseñó era más estudiado y te lo habló con detalles. No. Lo que pasa es que vino la gracia a tu corazón y te abrió el entendimiento y comenzaste a entender este evangelio que el apóstol Pablo dice, la locura de la predicación. ¿Saben por qué el apóstol dice la locura de la predicación? Se los acabo de decir. El evangelio es una locura, humanamente hablando. En los romanos y en los griegos tenían un montón de dioses. Y que alguien les venga a decir que solo es uno, era una locura. Decirle a ellos que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Creador del universo, cuando se dejó crucificar, hijo de un carpintero, una locura. Por eso el apóstol Pablo dijo, en la locura de la predicación solo se puede entender cuando nos es revelado por el Espíritu Santo. Esto es tremendo. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14. 1 Corintios 2:14 dice, escuche lo que dice el apóstol Pablo sobre la gente que rechaza a Cristo. Ellos no las pueden entender,
las cosas espirituales no las pueden entender, porque para ellos, o para él, o para ella, son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del Evangelio, de la Biblia, no se pueden entender humanamente. Es una locura. Porque para entenderlas se necesita discernir espiritualmente. Y para poder discernir espiritualmente las cosas de Dios, se necesita ser salvo. Necesitas el Espíritu Santo, que es lo primero que Dios le da a alguien cuando lo salva. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de su pecado. Oh, esto es precioso. Mucha gente dice, yo soy salvo porque pasé adelante y repetí la oración de fe. Repetir la oración de fe no te hace salvo. No. Muchos creen que porque repitieron una oración allá frente al altar y dijeron, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, creen que ya son salvos. Pues no. La salvación no viene cuando repites una oración. Es más, en la Biblia no encontramos ni siquiera una oración de fe repetida. Jesús no dijo, ¿quién quiere seguirme? Repita conmigo. Jesús nunca puso a nadie a repetir. La salvación no viene porque yo le digo a alguien, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Levante la mano. Tampoco. La salvación viene por iniciativa de Dios. Él nos escogió, Él te escogió y te abrió el entendimiento para que entendieras estos misterios tan profundos que ni siquiera las mejores mentes, intelectos de esta tierra lo podrán entender a no ser que Dios les abra el entendimiento. ¿No les parece esto precioso? ¿Ahora entienden por qué la Biblia dice que el Evangelio le es revelado a los pobres? Consígame ese versículo ahí, Pastor Alfredo. Y el Evangelio les es entregado. En otras versiones dice, les es revelado a los pobres. Pero no está hablando de pobres por falta de dinero. Está hablando de pobreza espiritual, de aquellos humildes, aquellos que abren su corazón para recibir el mensaje. Oh, amados, usted y yo somos salvos, no porque decidimos, no porque tomamos una decisión, porque si fuera así, no se cumpliría lo que está ya en Efesios 2, 8 en adelante. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, no de vosotros, porque es don de Dios. O sea, la salvación no viene por iniciativa humana, no porque yo decidí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, nos buscó a través de un medio de comunicación, la radio, la televisión. Alguien te predicó, el Dios vivo buscándote, y esa palabra vino a tu corazón y te abrió el entendimiento y te diste cuenta de que necesitabas un Salvador. Te diste cuenta que realmente necesitabas salvación. Oh, sí. Si yo te pregunto, ¿usted ya vio a Jesús? ¿Verdad que no? Si yo te pregunto, ¿usted cree en el infierno? Me dice sí. ¿Usted ya vio el infierno? No. ¿Y por qué creemos en lo que no hemos visto? Eso se llama la fe de Dios. Cuando somos salvos, Él nos da una fe para creer en lo que no vemos. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Encontramos el versículo. ¿Dónde está? Gloria al Señor. Oh, amados, esto es precioso. Esto es maravilloso. Cuando sabemos que somos salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. El Evangelio les es revelado. Aleluya. Revelado a los pobres. ¿Encontramos, pastor? ¿Qué cita es? Lucas 4:16. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y él lo abrió y halló el lugar donde estaba escrito:
Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces fíjese que las buenas nuevas, la palabra buenas nuevas es evangelio. Eso significa evangelio, buena noticia. Y dice que es para los pobres. Pero aquí la palabra pobre, repito, no es solamente las personas que son de faltos de recursos. Está hablando de pobres de espíritu, personas que son sensibles a la voz de Dios. Qué precioso esto. Hay otro versículo más que dice que el evangelio es para los pobres. Bien, la gente no cree, escúcheme, ¿le ha pasado que usted le predica a alguien y no cree? Ellos no creen, escúcheme, porque no pueden. No creen porque no quieran creer, sino porque no pueden, están muertos. Escuchen esto. Hay personas que por más que usted les predique el evangelio y les muestre que necesitan ser salvos, no pueden entenderlo. Solo que la gracia de Dios los ilumine. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Por más sabio, inteligente que seas, no lo vas a entender. En Isaías 29:14, Dios dice: desecharé el entendimiento de los sabios. O sea que, repito, por más intelecto que tú tengas, por más inteligente que seas, si Dios no abre el entendimiento para ti, no vas a comprender el evangelio. En Jeremías 8:9 dice: los sabios se avergonzarán y se espantarán, y fueron consternados, y aquí aborrecieron la palabra de Jehová. Está hablando de los sabios de este mundo. O sea que no se sorprenda si hacen documentales donde dicen que Dios es todo, que Dios es el mismo Alá, que solamente le cambian el nombre, pero que a la final todo es Dios. Mentira, mentira. Dios no es Alá. Dios no es Buda. Dios es uno solo, compuesto en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad que forman un solo Dios verdadero. Oh, amados, no se deje confundir. Los sabios de este mundo podrán usar sus argumentos, pero la Biblia dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Dice: los sabios se avergonzaron y se espantaron y fueron consternados, y aquí aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se basan a sus cálculos, a sus razonamientos. Y el problema es que las cosas de Dios no se pueden comprender con esta razón únicamente. Se necesita la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios viene, tu razón comprende el plan divino de la salvación. No hay capacidad humana para entender este mensaje. Por eso Romanos capítulo 1, verso 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando tener la razón, se hicieron necios. No lo puedes entender. El mensaje del evangelio es un mensaje que solamente lo podemos comprender cuando la gracia de Dios viene a nosotros y nos alumbra, nos da el conocimiento de la verdad. Por eso amamos al Señor, por eso oramos, por eso cantamos. Hay gente que dice: pero los cristianos son tan de falto de entendimiento. ¿Por qué no aprovechan la vida? ¿Por qué no hacen esto, no hacen lo otro? Amigo, ¿sabe por qué? Porque se nos ha revelado algo tan profundo a nuestro corazón que no lo podemos explicar humanamente. Simplemente podemos predicarte lo que puede significar, pero humanamente no lo podemos comprender. ¿Cómo es que creemos en Jesús? ¿Cómo es que amamos al Señor sin haberlo visto? ¿No se han preguntado esto, amados? ¿Cómo es que tú y yo amamos al Señor sin haberlo visto? ¿Qué nos convenció? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué pasamos madrugadas 6 veces orando? ¿Por qué leemos la Biblia?
¿Por qué mientras otros rechazan y se burlan del Evangelio, nosotros lo defendemos y seguimos a Cristo? Amigo, porque esto es algo sobrenatural, esto no es humano, esto es algo poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio es algo que es increíble. O sea que humanamente para creerlo no se puede. Primera de Corintios capítulo 1, verso 22. Primera de Corintios 1, 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Los judíos siempre pedían señales para creer en algo. Y los griegos les gustaba la letra, les gustaba todo lo que fuera letra, conocimiento. Entonces era por eso tan difícil predicar el Evangelio en los tiempos del Señor Jesús y en los tiempos de los apóstoles. Porque esta gente, los judíos pedían señales, pero señales en muchas ocasiones no se les dio. Y los griegos querían sabiduría. Y decirle a un griego que el Mesías, Jesús, era un ser 100% humano y que murió en una cruz y que resucitó. Señores, esto era un insulto. Tanto que Pablo una vez les predicó sobre la resurrección y dejaron a Pablo solo. Se fueron. A Pablo lo dejaron solo. Porque no podían comprender eso de la resurrección, que Jesús resucitó. Entonces era un mensaje increíble. No podían creer sobre la resurrección. Pero dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Ya les voy a decir por qué. Y para los gentiles una locura. Repito, los gentiles era parte de los griegos y los romanos. Predicarles a Cristo a los gentiles era una locura. Una locura. Ya les voy a decir por qué. Primero empecemos con los judíos. ¿Por qué predicarle a un judío era tropezadero? Para los judíos no es un mensaje creíble. Ellos no entendieron lo de Isaías 53. Ahí estaba la señal. En Isaías 53, verso 1 en adelante, verso 4, dice todos los sufrimientos que el Mesías tendría que pasar. Los judíos no podían entender cómo que su Mesías iba a ser doblegado por el imperio romano. Por eso a Jesús lo rechazaron, porque ellos pensaban que el Mesías era aquel que llegaría en un caballo poderoso y derrocaría el imperio romano. ¿Y qué pasó? El Mesías de ellos llegó, fue en un burrito montado, entrando a Jerusalén. Y como cordero fue llevado al matadero. Y no abrió su boca, sino que enmudeció. Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Pero ellos no comprendieron, esto estaba aquí en el libro de Isaías, un libro mesiánico. Y los judíos no comprendieron estas señales. Y ellos esperaban su Mesías, pero no a Jesús. Dijeron, no puede ser ese el Mesías. El Mesías que nosotros esperamos es un Mesías poderoso en la política y que nos va a sacar de la esclavitud y del yugo de Roma. Al contrario, Jesús dijo, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús les enseñó a respetar al imperio. Entonces para ellos era un tropezadero. Predicarle a Cristo a un judío era un problema, era un tropezadero, era algo increíble. Los judíos no creyeron en él porque esperaban señales. ¿Qué estaban esperando? Repito, que derrocara al imperio romano, que estableciera una vez más el reinado de David, que independizara a Israel de Roma. Ellos esperaban esa clase de señales, pero eso no les fue dado, porque primero era necesario que el Mesías sufriera y padeciera para pagar por nuestros pecados. ¿No pasa esto hoy en día con la gente? Esto pasa hoy en día.
Hay veces invitamos a la gente a la iglesia. Y la gente dice, voy a la iglesia y si me sano, sigo yendo. Hay veces usted no va a tener la señal que quiere. No. El evangelio no es que Dios cumpla mis expectativas y me dé lo que yo quiera. Eso era lo que pasaba con el pueblo judío. Ellos esperaban de Jesús solo milagros y señales. Pero cuando se dieron cuenta que era al contrario, Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, doblegue su ego, y si es necesario morir por causa mía, vas a morir. Esto era impensable. Por eso muchos dejaron de seguir a Jesús. La Biblia dice que muchos lo dejaron de seguir, porque muchos lo seguían porque pensaban que Él era la solución al yugo de Roma, o por los milagros que Él hacía. Pero cuando se dieron cuenta que era necesario sufrir, volvieron atrás y dejaron al Señor. Por eso hasta el día de hoy muchos judíos rechazan a Cristo, porque ellos no pueden comprender que su Mesías haya sido torturado por los romanos. Amigo, era necesario que Jesús muriera. Dice, despreciado y desechado, experimentado en quebranto, no fue estimado. Esto era una profecía del Mesías. Isaías 53, verso 6, dice que cargó el pecado, angustiado, afligido. Verso 7, no abrió su boca. Pasaría por cárcel, por juicio. Todo esto estaba escrito y ninguno de ellos logró captar esa señal. Ellos solamente querían las señales que ellos querían y no las que ya les había sido dada. Jesús no cumplió el esquema mesiánico de ellos. Él no muestra su poder, repito, contra los romanos. Esperaban otro Mesías que restaurara el reino. Pero el Señor Jesús explicó a sus discípulos que era necesario que Él muriera. Mateo 16, 21. Es necesario que vaya a Jerusalén y sea entregado y sufrir y morir en manos de los sacerdotes y escribas. Aún en la cruz le dijeron al Señor, ¿por qué no te bajas? Querían señales, los judíos siempre querían señales. Hey, a ver, demuéstranos que tú eres el Mesías, bájate de la cruz. Jesús no se bajó, no porque no tuviera poder, era necesario que muriera por nuestros pecados. Ellos no admitían que su Mesías fuera crucificado por los romanos. Impensable. Es más, en Deuteronomio capítulo 21, verso 23, todos los judíos conocían el Torá. El Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia, el Torá. Y en el Torá, en el Deuteronomio 21, 23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces, los judíos sabían que el que fuera colgado en una cruz, en un madero, era maldito. Y decir, Jesús, mi Salvador, mi Mesías, si fue colgado en una cruz, si está maldito por Dios, ¿cómo puede ser mi Salvador, mi Mesías? Por eso los judíos rechazaban al Señor. Ellos vieron que Jesús no cumplía sus expectativas, su plan mesiánico. Oh, amados, yo creo que estamos viviendo esos tiempos. Muchas personas no siguen a Cristo porque no les cumple sus expectativas. No les cumple lo que quieren. Amigo, el Evangelio no es para que Dios te dé lo que tú quieras. El Evangelio no es lo que a usted se le dé la gana. El Evangelio no es para que Dios te dé tus caprichos. No. Ese no es el verdadero Evangelio. Por eso muchos rechazan al Señor hoy en día. Simplemente porque Él no les da o no les cumple sus expectativas. El Evangelio tiene 2 caras. Sí, Él sana, claro. Él bendice. Pero la otra cara del Evangelio es morir a mi yo, negarme a mí mismo. Y es ahí donde muchos no quieren. Muchos dicen, Señor, bendíceme, pero quiero vivir mi vida a mi manera. Y ese no es el Evangelio, amigos. El verdadero Evangelio, la palabra de la cruz, es seguir a Cristo en medio de cualquier situación.
Los judíos esperaban, repito, a Jesús montado en un caballo blanco. Pero, repito, en Marcos 11:7, Jesús entró en un pollino. Impresionante. Cuenta que los judíos esperaban la señal de Joel 2:30. En Joel capítulo 2, verso 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el gran día espantoso de Jehová. Ellos pensaban que esta profecía se iba a cumplir en la venida del Mesías, la primera vez que vino. Ellos dijeron, pero el sol no se ha convertido en sangre, en tinieblas, perdón, y la luna en sangre. O sea, no ha pasado nada, no se ha cumplido la profecía de Joel 2:30. Pero la profecía de Joel 2:30 era para la segunda venida del Señor, no la primera. Por eso muchos de ellos rechazaron al Señor, porque cuando el Señor vino como un simple niño que nació en un pesebre. Decirle a un judío que su Mesías nació en un pesebre, alrededor de un poco de animales. Esto era increíble. Por eso, amigos, es que para creer en Cristo, por más sabio que seas, por más inteligente que seas, no vas a creer en este evangelio, que es una locura, a no ser que el mismo Dios te dé revelación de su palabra. Bueno, la Biblia dice que Jesús fue a servir. En la época de los discípulos, de los apóstoles, un Dios era a quien se le tenía que servir, inclinar. Y Jesús en Mateo 20:28 dice: Él no ha venido para que le sirvan, sino para servir y entregar su vida por muchos. Decir que mi Dios me venga a servir a mí. Entonces fíjese que Jesús siempre iba en contra de la cultura, de las creencias de ese tiempo. Yo creo que esto es lo que pasa en nuestro tiempo. Para los judíos, Jesús tenía que ser un impostor, alguien que se estaba haciendo pasar por el ungido de Dios. Y por eso muchos lo rechazaron. Y por eso es que cuando Pilatos preguntó: ¿qué haré con Jesús?, dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Porque para ellos Jesús era un impostor, no cumplió sus expectativas. No vieron señales en el cielo, no derrocó al imperio, y por eso lo rechazaron. ¿Cuántos rechazan a Jesús hoy en día? ¿Porque no lo sana o porque no les arregla los problemas? Lastimosamente, el evangelio que se está predicando hoy en día es un evangelio tan barato, un evangelio de prosperidad, donde te enseñan a decretar, a declarar, donde te dicen: hermano, reclame lo que es suyo, y endiosan a las personas. Es un evangelio de la prosperidad, un evangelio barato. Un evangelio donde no te enseñan a respetar la soberanía de Dios, sino que pasan por encima de la soberanía de Dios y comienzan a querer que Dios les cumpla lo que ellos quieren. El verdadero evangelio te enseña a pedir conforme a su voluntad. El verdadero evangelio nunca declara, nunca decreta. El evangelio verdadero te enseña a anhelar: Señor, yo anhelo, si es tu voluntad. Yo sé que tú lo pagaste en la cruz, pero si es tu voluntad, si está en tus planes, en tus designios, dámelo, Señor, yo lo creo. Pero no puedo pasar por encima de tu voluntad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En el evangelio que se está predicando hoy en día, si Dios no te da algo es porque usted no tiene fe. Esa es la excusa. Pero no pueden decirte que no fue la voluntad de Dios, porque para ellos ya, si Cristo pagó, ya es nuestro. El hecho que Cristo haya pagado por nosotros en la cruz, el hecho que el Señor haya conquistado muchas cosas en la cruz, no quiere decir que todas se tienen que cumplir en mi vida. No, porque Dios es soberano. De lo contrario, nadie moriría. De lo contrario, no hubieran personas con escasez en los tiempos bíblicos. Amados, el evangelio es tan precioso que cuando lo entendemos,
a la luz de la palabra y revelado por el Espíritu Santo, te enseña a seguir a Cristo en medio de todas las circunstancias. Si te sanó, gloria a Dios, y si no, lo sigues. Si te prosperó, aleluya. Y si hay falta de algunas cosas, sigues al Señor, porque tú no lo sigues esperando de Él algo. Tú lo sigues porque Él ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Esto es precioso. ¿Por qué los griegos rechazaban al Señor? Porque a los griegos les gustaba la oratoria, la filosofía, lo esotérico. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 15, Pablo les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras llenas de sabiduría. Mire cómo Pablo le está hablando a los gentiles. Yo a ustedes no fui con excelencia de palabras. Pablo era un hombre erudito. Pablo era un hombre con conocimiento. Pero Pablo entendió que el evangelio, por más palabras bonitas que usted le acomode, no puede entrar al corazón humano. Entonces Pablo dice: no vengo a vosotros con palabras persuasivas. Versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo les predicó sobre la crucifixión a los griegos, y decirle a un griego que el Dios que lo salvaba fue crucificado por Roma era una locura. Dice Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Solo el Espíritu de Dios puede convencer al pecador de su pecado. Es el poder de la gracia, el poder de Dios, que puede tocar y quitar esa venda al pecador. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ustedes se imaginan que el evangelio solamente lo pudiera entender los sabios? O sea que solamente los sabios podrían salvarse. ¿Se imagina que el evangelio solamente estuviera basado en palabras? Entonces en vano murió Cristo. No, Pablo dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y esto Pablo se lo predicó a los griegos y a los gentiles que fueron salvos. Les está diciendo: la salvación de ustedes, su fe no está fundada en palabras, en un léxico profundo. No, es el poder de Dios que los rescató. Fue el poder de Dios que les abrió el entendimiento. En otras palabras, ustedes creen en Jesucristo no por mis palabras, no por mi elocuencia, sino porque vino un poder de lo alto y les abrió el entendimiento. ¡Wow! Vino un poder de lo alto, la gracia de Dios, y les iluminó. Y por eso ustedes creen a Cristo. Por eso ustedes aman a Cristo. Aunque muchos lo rechazaron, porque no lograban comprender cómo el Mesías podría ser ese Jesús rechazado, despreciado y humillado en la cruz. Pero ustedes creyeron por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir: yo creo en Jesús por el poder de Dios? Vamos, dígalo allá. Dígale: yo creo en Jesús, no por mi sabiduría, no por ser más inteligente. Dígale al que está allá: yo creo en Jesús, no porque soy más listo que los demás. Yo creo en Jesús por el poder de la gracia. Vamos, díganlo. Quiero leerlo. Escríbalo allá. Yo creo en Jesús porque el poder de Dios vino a mi corazón y me quitó la venda de mis ojos espirituales. Oh, gloria a Dios. No fue porque el predicador que te enseñó tenía más conocimiento de la Biblia que otro. No fue porque usted fue a una iglesia donde había más música, más bonita, o el templo más hermoso. No, somos salvos por gracia. El poder de Dios nos quitó esa venda. Aleluya. Siento la presencia de Dios. A pesar de nuestros errores, de nuestros pecados,
Amamos al Señor porque Él un día en su gracia nos escogió para ser salvos. Y esto es para que nadie se vanagloríe. Por eso la Biblia dice, no es de vosotros, no es de vosotros, es por gracia. Es un don de Dios, es un regalo. Nadie se puede jactar y decir, bueno, yo comprendí mejor el Evangelio. No, bueno, yo creo que soy más inteligente y comprendí que si no recibo a Cristo me condeno. No, tú creíste por el poder de Dios. Eso fue lo que Pablo enseñó a los griegos. Ustedes creyeron por la demostración del poder del Espíritu Santo. Ahora, escuchen esto. Les estoy hablando sobre la complejidad del Evangelio. Ahora, mire cómo Dios, por favor presten atención a esto. Mire cómo Dios es tan experto y nos muestra que el Evangelio es tan complejo y tan poderoso que usó gente menospreciable, gente de baja categoría, como sus discípulos, la mayoría de ellos, para predicar. Dios ni siquiera usó gente súper sabia para traer el mensaje como para que los demás sabios creyeran. Por favor, cuando Jesús vino, escogió 12 discípulos al principio. Y no eran los más elocuentes, era gente tosca, gente menospreciable de la sociedad. Dios hizo al contrario. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versos 27 y 28 dice, escogió lo más vil y lo menospreciado, lo que no es, o sea, lo que no existe, lo más bajo de lo más bajo. Eso es lo que significa eso. Lo más vil y menospreciado escogió. ¡Wow! ¿Por qué Dios no escogió los sabios más poderosos de la tierra en ese tiempo para expandir el Evangelio? Porque el Evangelio no viene por la elocuencia de un hombre, no viene por las palabras, aunque es muy bonita la elocuencia y la oratoria. Pero esto Dios lo usó, y usó esta gente que no tenía ni letra, muchos de ellos ni letra tenían, para que la gente se diera cuenta que el Evangelio es tan complejo que para entenderlos necesita ser revelado. ¡Wow! Esto es poderoso. Sus predicadores eran inaceptables. Por ejemplo, hablemos un poco de los apóstoles, de los discípulos. Bartolomé, la tradición dice que él predicó en la India y su muerte parece haber tenido lugar ahí, en la India. Murió como un mártir por su Señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. Hay libros que detallan la muerte de Bartolomé. ¿Por qué? Porque el Evangelio era inaceptable. Y cuando veían la calidad de personas que lo predicaban, los rechazaban y los mataban. Andrés, de acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, en Grecia. Dice que fue condenado a morir en la cruz. Santiago el anciano predicó en Jerusalén y en Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Mire cómo terminaron los predicadores del Señor. Santiago el menor, el más joven, según la tradición nos cuenta que él murió como mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. La sierra se convirtió en un símbolo apostólico. O sea que los predicadores de Cristo eran gente que eran despreciados, no eran de alta elocuencia, eran hombres humildes. Y por eso murieron, por causa de él. Judas Tadeo. Judas fue desde allí a predicar el Evangelio a otros lugares y fue asesinado con flechas en el Ararat, cuenta la tradición. Pedro fue martirizado sobre una cruz y solicitó que lo crucificaran de cabeza abajo porque no era digno de morir, cuenta la historia. Felipe se dice que murió colgado. Mientras estaba muriendo pidió que su cuerpo sea envuelto no en lino sino en un papiro, porque no era digno de que incluso su cuerpo sea tratado como el cuerpo del Señor Jesucristo.
Entonces, si miramos los predicadores, los que fundaron el Evangelio, los primeros predicadores, los apóstoles, no eran gentes de letra, no eran gentes poderosos en riquezas, era gente humilde. Solo para demostrar, amados, que la complejidad del Evangelio es algo tan poderoso que Dios no necesitó de gente súper sabia para salvar a su pueblo, a los que ya Él había escogido. Oh, mi querido, tú y yo creímos al mensaje del Evangelio por el poder de Dios. Ese mensaje que comenzaron a predicar hombres humildes, hombres despreciables, hombres que tenían poca letra, fueron los que iniciaron a predicar. Y por eso nosotros hoy tenemos el Evangelio. Por eso usted y yo tenemos una Biblia, gracias a estos hombres mártires que tal vez no tenían, repito, un alto rango de superioridad intelectual, pero tenían el poder de Dios. ¡Wow! Esto es precioso. Amados, nosotros creemos. ¿Por qué creemos? Escúcheme, por favor. Estoy terminando, pero no cambie la sintonía. Escuchen esto. ¿Por qué creemos en Jesús? Creemos porque Él nos escogió. Primera de Corintios 1:26 dice que hemos sido llamados. Es una vocación. Verso 29 dice, a fin de que nadie se jacte. O sea que para que no digas que eres lo suficientemente inteligente para creer. Eso está en 1 Corintios 1, 26 al 29, a fin de que nadie se jacte. Ninguno de nosotros nos podemos jactar y decir, yo creí porque me di cuenta. No, Él te escogió, es un llamado, es una vocación. Esto es precioso. Él te dio la fe para que creas en Él. El hombre puede trabajar y moverse en varias áreas, pero menos en conocer a Dios. Tú puedes conocer la medicina, puedes estudiar la aeronáutica, amén. Puedes estudiar, no sé, ingeniería, leyes, y te puedes mover en muchas áreas y tener conocimiento de muchas áreas aquí en la tierra, pero en lo que depende de Dios, no puedes. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas el mensaje revelado a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Nadie puede ser cristiano, nadie puede ser salvo sin la gracia de Dios. Por más que usted se siente y le enseñe a una persona 1 hora la Biblia. Yo he tenido la oportunidad de enseñarle el Evangelio 1, 2 horas a una persona y no reciben. La persona continúa igual. Eso es algo soberano, amados. No podemos, por más explicación que le digamos a alguien, tenemos que orar para que la gracia de Dios les abra el entendimiento. Esto es algo sobrenatural, esto es lo que les estoy diciendo. Lastimosamente en las iglesias hay mucha gente que cree que es salva porque cambian su manera de vestir. No, porque yo me he visto así, soy salvo. Tu ropa no te salva. Tu cabello no te salva. Tu forma de vestir, no, es que ya cambié algunos hábitos y algunas costumbres. Eso no salva a nadie. Porque allá en el Medio Oriente hay gente que se viste mejor que usted. Hasta se dejan solo los ojos. Se tapan todo y se dejan los ojos. Y por eso no crean que son salvos. Muchos creen que son salvos porque toman Santa Cena en la iglesia. Esto lo he visto. Muchos creen que son salvos porque toman Santa Cena. ¿Será que tomando Santa Cena me hace salvo? Pastor, soy salvo porque pertenezco al coro de la iglesia. Eso no te hace salvo. En la iglesia, y voy a decirlo con libertad, en la iglesia, en el templo, hay gente salva, gente que cree que es salva, pero no lo es. Simplemente tienen una religión. Nunca han cambiado, su naturaleza es la misma. Simplemente se añadieron a una religión. Cambiaron algunas maneras de hablar, algunos hábitos, pero su corazón no ha sido transformado. Son los mismos de siempre, viviendo una experiencia religiosa. ¿Cómo sé que soy salvo?
¿Cómo sé que mi amor al Señor procede de Él y no una emoción? Número uno, porque el que es de Dios persevera. Pase lo que pase, escúcheme, pase lo que pase, te sane o no te sane, te dé dinero o no te dé dinero. Tú amas al Señor, lo sigues en medio de cualquier circunstancia. Si es posible, darás tu vida por Él. Una de las señales de que soy salvo es que persevero. Quizás llegarán días que no vas a tener ganas de orar, no vas a tener ganas de ayunar, vas a estar desanimado, pero sigues. ¿No te has dado cuenta que sigues y sigues a pesar de tus debilidades? Amas al Señor, a pesar de que Él no te dé lo que tú le pides, tú amas al Señor. Eso es señal de que eres salvo. Que cuando pecas, porque el hecho que seamos cristianos no quiere decir que no pecamos, que cuando pecas delante de Dios, sabes que lo hiciste mal y te arrepientes y le dices, Señor, perdóname, y lloras y te apartas. El que no es salvo simplemente peca y continúa pecando. Practica el pecado. Lo practica, no siente nada. Por ahí sentirá un poquito de remordimiento, pero igual, sigue igual, hasta se camuflan dentro de la iglesia. Se camuflan. Ellos no sienten nada en su corazón. Al contrario, ellos están ahí simplemente por una reputación o por sentirse parte de un grupo social. El que es salvo, el que entendió el mensaje del Evangelio por la vía divina, oh mi amado, él ama al Señor con su corazón. Y no importa si le dan un cargo en la iglesia, si lo dejan cantar o no. A él no le importa si le toca en un rincón. Él ama al Señor. Él ora. No porque le imponen. La religión le gusta imponer. La religión te dice, tienes que orar 2 horas, 3 horas. El cristiano ora no porque le imponen, así sea 5 o 10 minutos, con sinceridad. Habla con Dios. Oh, mis amados, la religión ha distorsionado el Evangelio. La religión lo que hace es distorsionar el verdadero Evangelio. Yo soy salvo no porque ore tanto, no porque ayuno tanto. Yo soy salvo no porque me pongo tal ropa o hablo de tal manera. Soy salvo porque Él me escogió. Porque estaba muerto en mis pecados y Él que me escogió me va perfeccionando, me va limpiando, me va enseñando lo que debo hacer. Ese es el Evangelio. ¿Y por qué lo hacemos? No hay cómo explicarlo, es algo sobrenatural. Una persona preguntó una vez, ¿y ustedes por qué no hacen esto? ¿Y ustedes por qué no hacen lo otro? No es que nos prohíban, es que eso viene del corazón. Lo primero que Dios hace cuando salva a una persona es que le cambia el corazón. Y cuando tu corazón es cambiado, tus inclinaciones cambian. Tu manera de ser cambia. Cambian muchas cosas. Te comienzas a vestir con pudor. No por religión, no para quedar bien ante los hermanitos de la iglesia, no, sino el Espíritu Santo te enseña, porque tú eres un reflejo de Dios en la tierra y tú no puedes ser un objeto sexual en la calle. Yo no puedo hablar de prendas aquí, porque eso es religión. No se trata de prendas, se trata de simplemente cuando tienes a Dios, eres un reflejo, eres un embajador del reino en la tierra. Y cuando la gente te ve, ¿qué eres? ¿Un objeto sexual? ¿Eres alguien que pasa y todo el mundo se queda mirando tu cuerpo por la manera en que te vistes? Tienes que tener cuidado, ahí es. Ese es el salvo. El salvo no necesita que le digan, mire, póngase esto, no se ponga esto. No, el que es salvo sabe, porque el Espíritu Santo está dentro de él y le enseña de una manera sobrenatural. Aleluya. Él te va enseñando. Él te muestra, dice la Biblia, y el Espíritu los guiará a toda verdad. Te muestra qué debes hablar, con quién debes tener amistades. Oh, Él te va guiando, Él te pone rechazo a lo que Dios rechaza y te pone amor a lo que Él ama. Ese es el Evangelio, amigos. En una ocasión una señora me dijo, pastor, hoy me salvé, necesito que me dé una lista de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Yo le dije, no, hermana, no, de eso no se trata.
Si usted fue salva hoy, tranquila, venga a la iglesia, escuche la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, quien está en ti, te conducirá. Por eso dice el Salmo 23, me guiarás por sendas de justicia. Él nos guía, Él nos muestra. Sí, fallamos, claro que sí. Somos pecadores, amados. Mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a fallar. Pero lo más lindo es que aunque fallemos, Él nos levantará, nos perdonará y nos mantendrá firmes. El que es de Dios se levanta, así sea el peor pecado que hayas cometido. Él te levanta, Él te sostiene. Sí, Pedro pecó, pero Jesús le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no te falte. He orado por ti, Pedro, te van a zarandear, vas a fallar, me vas a negar. Pero el Señor estaba allí porque era un escogido. No sé si estás caído en este momento, no sé si te sientes desanimado. Levántate, levántate, te digo en este momento, tú eres de Dios. Tú creíste en Jesús no por tu inteligencia, no por tus estudios o por tus diplomas. Creíste por el poder de Dios. Creíste por el poder de Dios, no por la elocuencia del predicador, no por las luces bajas de la iglesia, no por la música que se canta en la iglesia. Tú no creíste por los milagros, porque hay gente que dice, ay, yo creí por el milagro. No, creíste por el poder de Dios. El poder de la gracia te convenció que eres un pecador. Escuchen esto. ¿Por qué somos salvos? ¿Qué pasa cuando somos salvos? Cuando la salvación viene, lo primero que Él produce en mí es tristeza por el pecado. Eso está ya en Corintios. La tristeza según Dios. La tristeza según Dios produce arrepentimiento. Cuando usted es salvo, usted siente tristeza por lo que ha hecho mal. Usted dice, Señor, he pasado tanto tiempo sin ti, perdóname, en el alcohol, en el pecado, y sientes dolor por haber pecado. Inmediatamente sientes la necesidad de un Salvador. Y ese es Jesús. Oh, gloria a Dios. En ese momento tú le dices, Señor, perdóname, no te puedo ver, pero sé que eres real. Algo me dice que eres real. No te toco, no te veo, pero sé que tú viniste a la tierra, fuiste a la cruz. No te vi echar sangre, pero tu palabra lo dice y creo lo que dice tu palabra. Aunque digan que que el papel aguanta todo, aunque digan que la Biblia es de locos, no me importa los comentarios de los demás. Siento que eso es verdad. Ese es el Evangelio. Cuando pasas a creer en lo que otros rechazan. Cuando pasas a amar a Dios aunque no lo ves, aunque la ciencia y muchos quieren negar la existencia de Dios, tú dices, yo creo en Él aunque no lo veo. ¿Sabe por qué crees? Porque Él te salvó. Su poder te dio esa fe. Eso es una fe sobrenatural, amados. Esto no se consigue en un instituto bíblico, en un seminario. Yo conozco gente que estudia en universidad y eso es muy bueno, y si lo puedes hacer, hazlo. Pero conozco gente que conoce teológicamente la Biblia y no cree en Dios. Solamente tienen letra y letra, pero no son salvos. Mire lo que dice en 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza piadosa produce un arrepentimiento saludable, que no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que cuando uno es salvo, lo primero que siente es dolor por haber pecado. ¿No te pasó esto cuando llegaste a la iglesia? Usted sintió dolor. Oh Señor, te fallé, perdóname. Tanto tiempo perdido, te necesito. Y usted recibió al Señor. En ese momento, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y tus inclinaciones comienzan a cambiar, porque tu corazón cambia. Si está alguno en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo que la salvación no venga de iniciativa humana. Póngase a pensar, ¿se imagina donde la salvación fuera de iniciativa humana? Entonces le tocaría a usted decir, bueno, apréndase este libro. Si lo entiendes, te salvas. Si no entiendes, te vas al infierno. ¿Se imagina donde la salvación sea por iniciativa humana?
te llevan a una iglesia y te dicen, escucha el predicador, si entendió el mensaje se salvó, si no lo entendió, al infierno. No, la salvación no puede ser por iniciativa humana, imposible. Yo he visto madres que llevan a sus hijos y los hacen pasar obligatoriamente al altar para que repitan una oración. Y ellos, por respeto a la mamá, repiten una oración, pero cuando termina el culto, se van a tomar, a fornicar, a pecar. Repetir una oración no hace salvo a nadie. A veces lo hacemos por fe, repitan. Pero eso es un acto de fe, no está en la Biblia, pero lo hacemos. La salvación no viene por repetir una oración, no viene por entender o ir a un seminario. Yo no puedo decir, vengan a este seminario porque les voy a predicar el Evangelio para que se salven. No, puedo explicarles la temática del Evangelio, pero la salvación ya depende de Dios. Por eso, amigos, si me estás viendo es porque estoy seguro, bueno, en lo que a mí respecta, que el Señor te está llamando a salvarte. Hay personas que aún no son salvas y me están viendo. Amigo, la salvación es algo tan precioso. Y si Dios te escogió, ahora Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere salvar tu vida. No me preguntes cómo. No me digas, ¿cómo hago? ¿Qué dejo? ¿Qué tengo que hacer? No, simplemente, si Él te está tocando ahora, síguelo. Sigue a Jesús. Búscalo. Tú eres de Él. Y usted, hermano, hermana, que por algún motivo se fue de la iglesia, tú eres de Dios y pronto volverás. Y el Señor te está hablando en este momento y te está diciendo, tú me perteneces. Yo te di la revelación de mi palabra y sabes que te amo. Así que el tiempo de tu regreso ya está. Tú creíste en el Evangelio. Porque Él te escogió. El poder de Dios te abrió el entendimiento. Por eso creemos en Jesucristo. Por eso tú y yo alabamos a Dios. Por eso amamos al Señor. ¿Por qué? Porque Él, en su gracia, nos dio el conocimiento. Amados, quiero terminar con un versículo precioso. Y quiero decirles que esto es precioso. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Repito. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Escuche, ¿por qué no nos avergonzamos del Evangelio? Porque hay gente que se avergüenza del Evangelio, le da pena, porque no son salvos. El que es salvo no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. O sea, no lo puedes explicar humanamente. Es algo sobrenatural, es poder. Explíquenme, una persona viene a la iglesia, escucha el mensaje y Dios le cambia, lo saca del alcoholismo, lo pone un buen padre, un buen esposo, lo transforma. Eso es poder. Y la gente dice, ustedes son fanáticos, ustedes son locos. Sí, para ellos es locura, ellos no pueden comprender este poder. Es un poder, amados, el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder viene del oír la palabra. Cuando escuchas la palabra de Dios, ella te revela ese Evangelio al corazón. No se queda aquí en la mente, en el conocimiento, sino que viene al corazón y te cambia. Es un poder. Y yo siento que en este momento ese poder está entrando a muchas personas. Es un poder que va a comenzar a cambiar hasta tu manera de hablar. Esas adicciones se van a disipar. No porque yo les prohíba. Porque la religión, ¿sabe qué hace la religión? La religión hace así. Usted se quiere salvar, deje de fumar.
¿Se quiere salvar? Deje de tomar cerveza. Esa es la religión. La religión te pone condiciones para usted ser salvo. El Evangelio no. El Evangelio viene con el poder de Dios, te transforma. Y usted comienza a dejar todas esas cosas de una manera inexplicable. A ver, ¿cuántos han sentido ese poder? Quiero que ustedes ahí me escriban. ¿Cuántos han experimentado ese poder? Usted dijo, yo que voy a ser evangélico. Y de repente un día escuchó una palabra. De repente se acercó usted un día y tu vida cambió. Y usted dice, no lo puedo creer, ahora soy un evangélico. ¡Aleluya! Porque es poder de Dios, por eso no nos avergonzamos. ¿Cómo nos va a dar pena decir que somos cristianos? ¿Cómo nos va a dar pena decir que el Creador nos escogió para la salvación? Nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Yo no soy salvo porque pertenezco a A o B iglesia. Yo no soy salvo porque me he visto A o B. Yo no soy salvo porque oro tanto o ayuno tanto. Soy salvo porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Él estuvo allí, aleluya, y fijó sus ojos en mí y me salvó. No hice completamente nada para salvarme. Estaba muerto en mis pecados. Y Él me escogió. Usó la palabra, usó algún medio de comunicación, algún predicador, usó algo y vino y sembró su palabra en mi corazón y me abrió los ojos espirituales. Y ahora puedo ver la realidad. Ahora veo la realidad. Dijo Bartimeo cuando Jesús lo sanó. Le preguntaron a Bartimeo, ese hombre que te sanó es un pecador. Bartimeo dijo, no sé si es pecador. Lo único que sé es que me sanó. Estoy viendo. Quizás alguien te va a decir, Jesús no existió, Dios no existe, eso es farándula, eso es mentira, eso es un mito. Usted puede decir, pues no sé. Lo que sé es que me cambió. Lo que sé es que me sanó. Lo que sé es que me transformó. Digan lo que quieran, pero Él me sanó. Él me sacó de la adicción, del desespero, de la angustia. Aleluya. Mi alma te alaba. Quizás ellos vienen con argumentos científicos y física y científico. Amigo, pueden venir con lo que quieran. Que vienen del mono, que el Big Bang y teorías. Pero lo único que sé es que Él me salvó. Lo único que sé es que Él es real, porque me transformó. No fue con mi sabiduría, porque mi sabiduría no aguanta. No puedo comprender un Dios tan grande. Por eso es que la gente no puede comprender el Evangelio si ese Evangelio no les es revelado, porque nuestra mente es tan chica, nuestra mente es tan diminuta para entender el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar a Dios por la salvación? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque soy cristiano y soy salvo, no por mis méritos, no por mis esfuerzos, no porque yo fui a una iglesia y me quise salvar, no porque pagué tanto, sino que tú me escogiste, habiendo tanta gente me has escogido y me has revelado tu palabra. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Creemos en Jesús aunque no lo hemos visto, pero algún día le veremos. ¿Cuántos lo pueden creer? Por eso le digo a la iglesia en este momento, sigan adelante. Si usted es de Dios, usted va a perseverar. Si usted es de Dios, usted se levanta. Usted no se queda ahí sobándose. Ay, pequé, no, ya, el Señor te perdona, párate. Sigue adelante, vuelve a la iglesia. Usted es de Dios. Sigue, el Señor es contigo. El Señor es contigo. Quizás sí tienes un poco de necesidades, deudas, problemas. Vamos, sigue caminando, iglesia, no te desanimes. Te dice el Señor, levántate. Levántate, no te quedes ahí. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te escogí, yo te di la revelación de mi palabra. Hay gente con mejor intelecto que tú y no creen en mí, dice el Señor. Hay gente con mayor sabiduría que la tuya, pero no creen en mí. Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Tú eres mi hijo, aleluya. Y pronto estarás conmigo aquí. Pronto, dice el Señor. Estarán conmigo aquí. Quizás lo que no tienen en la tierra, yo se los voy a dar aquí en el cielo.
cielo. Pero mientras tanto, levántense, perdonen, dice el Señor. Saquen el resentimiento, no se llenen de odio, no se dejen distraer por las cosas del mundo. Pongan la mirada en las cosas del cielo. No se desanimen porque no tienen algo propio aquí, o no tienen tal vez un título. No se desanimen si sus metas no se logran aquí en la tierra. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es más que eso. El Evangelio es tener una esperanza viva allá en el reino de Dios. Claro que Él te puede dar, claro que Él nos saca de problemas aquí en la tierra, claro que Él nos puede sanar, claro que sí, pero nuestra expectativa, nuestra ilusión no es la tierra, nuestra ilusión es estar con Él para siempre. Hemos sido salvos para estar con Él. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy salvo? Porque cada día que me levanto, mi esperanza crece y crece, porque algún día le veré. Algún día le veré. Oh, esa tiene que ser la satisfacción de los que hemos sido salvos. Que algún día le veremos cara a cara y estaremos siempre con Él, Señor. Muchos dicen, ay, cuando yo vaya al cielo voy a buscar a mi tío, a mi papá, a mi abuelo. Yo creo que eso pasa a un segundo grado. La satisfacción de los salvos es estar con Él, y algún día estaremos con Él. Y aquellos que lo rechazaron, aquellos que simplemente cerraron su corazón, se arrepentirán de haber negado y rechazado al Salvador, al dador de la vida. Oh, mis queridos, el Espíritu de Dios ahora me llena de gozo. Y sé que le estoy hablando al pueblo de Dios. Sigue adelante, no importa lo que digan otros. Tú eres salvo. Él te ha perdonado. Él no te ha desechado. ¿Cómo te va a desechar? Si Él te escogió, levántate. Levántate. No sé a quién le estoy diciendo, levántate. Levántate. Pronto pasará toda esta situación. Él sabrá recompensar a sus hijos. Pero hoy he pasado aquí para decirles que mientras otros rechazan a Jesucristo porque no cumple sus expectativas, como los romanos y los griegos, como les expliqué al principio, aunque Él no cumpla mis expectativas terrenales, sé que Él cumplirá mis expectativas espirituales. Ese es el Evangelio. Aunque ¿cuántas cosas queremos aquí en la tierra? ¿Cuántas cosas anhelamos aquí? Y si Él nos las da, gloria a Dios. Y si no, no es porque nos falte fe, es que es su soberanía, es su preciosa voluntad. Yo las creo. Y Él sabe lo que me conviene. Él sabe lo que te conviene. Simplemente séle fiel hasta la muerte. Y Él te dará la corona de la vida.